Hola Iglesia, buenos días. Y el Señor nos da el privilegio una vez más de abrir las Escrituras juntos como iglesia, porque espero que entre semana las hayamos abierto personalmente. Vamos entonces a continuar nuestro estudio en Lucas capítulo 14. Y entonces retomamos desde el versículo 28, vamos hasta el versículo 35, es decir, el final del capítulo. Hace 8 días leíamos los versículos 25 al 27, estudiamos acerca de estos versículos y veíamos que como creyentes podíamos clasificarnos en dos, ¿cierto? O sencillamente como un seguidor en el cual me llama la atención y estoy ahí de lejitos, o como un discípulo, que el discípulo está involucrado, se interesa por lo que dice su maestro, se deja corregir, aprecia la corrección. Entonces veíamos como esta gran diferencia. Y vamos entonces a retomar desde el versículo 28, pero quiero que leamos como para ponernos en contexto nuevamente, leamos desde el versículo 25. Dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí está la diferencia entre lo que es un discípulo y un seguidor. El seguidor no sale de su comodidad, se queda como estaba. El discípulo deja atrás muchas cosas por seguir a su maestro. En este caso, el seguir a Jesús implica dejar todo atrás. Por eso dice, el que no aborrece no es el que odia, sino el que no pone en más alto a Cristo, más que las demás cosas. Versículo 27, y el que no lleva su cruz, si viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vuelve y enfatiza en que si no deja todo de atrás, no pone delante a Jesús, no se olvida, y básicamente la ilustración que está aquí dando es una persona que lleva su cruz, no está pensando en qué voy a hacer mañana, no está pensando en planes para futuro, sino sencillamente deja todo atrás. Lo mismo sucede con un discípulo al decidir seguir a Jesús. No está poniendo sus propios deseos por delante, sino lo que Dios quiere. Y dice el versículo 28, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, aquí nos llama la atención y dice, bueno, hemos evaluado, vemos lo que implica seguir a Jesús, pero entonces analicemos bien esto. Y entonces coloca unos ejemplos el Señor Jesús. Y el primer ejemplo es una torre. ¿Quién, si va a edificar algo, no planea primero lo que va a hacer y luego sí mira a ver si tiene lo suficiente? Dice el versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, vemos que se debe planear lo que se va a hacer. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que se ponen a planear hacer algo y dicen, uy, no, yo no pensé que esto fuera tan difícil. O, uy, no pensé que se me fueran tantos gastos. Y ahorita acabé de mirar a Jefferson y pienso en lo que es un matrimonio. Uno a veces dice, no, vamos a comprar esto, hacer esto y todo esto. Y después dice, oiga, pero se me fue más plata de la que había planeado. No estoy diciendo que a Jefferson le haya pasado eso, ¿no? Pero muchas veces nos metemos en cosas en las que empezamos a planear y como que, uy, no pensé que fuera tan costoso, o no pensé que me fuera a demandar tanto tiempo, o no pensé que fuera a ser tan difícil. Entonces coloca el Señor este primer ejemplo.
Y luego seguimos leyendo, versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le manda una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, aquí está el otro ejemplo en el que habla acerca de reyes. Para nosotros no es tan natural este tema, porque en nuestra cultura ya no está la cultura de jerarquía, de monarquía. Pero en ese tiempo para ellos era pues muy vívido esta situación. Un rey que viene a la guerra, tiene tanta gente en su ejército, viene otro y en lugar de mandarlos a la loca, lo que primero hace es evaluar si realmente puede hacer una buena estrategia para derrotar a sus contrarios. De lo contrario, entonces pues más bien pide hacer la paz. El Señor Jesús nos da estos dos ejemplos para que podamos evaluar lo que implica ser un discípulo. Y hoy el análisis, el estudio que vamos a hacer es ¿qué implica ser un discípulo de Jesús? Entonces vamos a orar y empezar a evaluar esta parte. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias porque nos has dado un año de muchas cosas en las cuales aprendimos mucho, pero que vimos sobre todo tu gracia y tu misericordia porque nos tienes hoy día y nos has dado vida, nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias por tu gran misericordia y porque tú eres bueno. Y siempre cuando vamos en retrospectiva podemos ver esto. Ayúdanos, Señor, que al estudiar tu palabra veamos que tú siempre eres bueno y que necesitamos de ti. Guíanos en este estudio, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Finalmente termina el versículo 33 y dice: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y vuelve el mismo ejemplo de aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces estos dos versículos, el 27 y el 31, básicamente están diciendo lo mismo. Y leemos el 34, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, esa parte tiene mucho que ver y ya la vamos a explicar. Entonces, ¿qué implica ser un discípulo? Y estudiando encontramos 6 cosas. Vamos a poner hoy 6 cosas, tal vez en tu caso personal encuentres más, encuentres menos, pero implica que dediques tiempo a estudiar lo que es un discípulo. Pero para ser un discípulo, vamos a ver entonces la primera cosa de lo que implica, el costo que tiene ser un discípulo. Entonces lo que vamos a hacer aquí hoy es lo que el Señor Jesús nos dice: evalúa lo que implica ser un discípulo. Y ahora, retomando lo de hace 8 días, vas a decidir si te quedas como seguidor o realmente eres un discípulo. Adelantándome, quiero decir que si decides quedarte como seguidor, bien puedes hacerlo, pero te vas a perder mucho, te vas a perder muchísimo, vas a perder ver directamente cómo Dios obra. Muchas personas allá en las multitudes vieron allá de lejos, nos llegó el pan, pero no sé de dónde, llegó pan y pescado, pero muchos no supieron de dónde llegó. Pero sus discípulos, los que estaban ahí, vieron a Dios obrar porque dijeron: solo hay 5 panes y 2 peces. Y el Señor obró, y lo vieron directamente porque estaban ahí al lado. Si sencillamente te decides quedar entre las multitudes, vas a perder mucho. Pero si decides ser un discípulo, vas a ganar mucho. Y vas a ver mucho. Y antes de empezar todo lo que implica el costo de la oración, tal vez algunos de ustedes vengan por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por quinta vez, pero no han decidido entregar su vida a Jesús.
no han confiado en que solamente Él puede ponerte de la manera correcta delante de Dios. Solamente Jesús lo puede hacer. Tal vez todavía no has confiado, o tal vez todavía no te ha quedado muy claro el asunto. Para ser un discípulo, primero necesito confiar en mi maestro. Y antes de ver estos 6 puntos en los que menciono, quiero dar un poco de claridad lo que se requiere para confiar en el maestro. Jesús vino por una sencilla razón. Porque para presentarnos delante de un Dios justo, no había ningún justo que se pudiera presentar delante de Él. Solamente Jesús pudo cumplir el estándar de perfección de Dios. Y Jesús se hizo cargo de nuestros pecados. Él primero, como Hijo de Dios, vino aquí y se despojó a sí mismo, dice el libro de Filipenses. Se despojó a sí mismo, dejó todo atrás. Lo que Él podría tener como valioso, pues es Dios. Decidió dejarlo atrás para tomar forma humana. Y cumpliendo los estándares de perfección de Dios, decidió asumir la culpa de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros debió haber muerto por un solo pecado. Es decir, póngale el nombre que quiera, por una mentira, por una estafa, por una mala intención, por una mala mirada. Aunque sea por uno, lo que teníamos que pagar era con nuestra vida. Pero Jesús vino a pagar por nosotros. Es necesario que reconozcamos que delante de Dios no podemos presentarnos. Hace un momento Giovanni hablaba de que él, antes de confiar en Jesús, veía que necesitaba hacer un sacrificio. Pero no podemos hacer sacrificios sin antes ir delante de Dios a través de Jesús. Porque nuestros sacrificios van a estar untados de pecado y no van a ser agradables delante de Dios, por más buenas intenciones que tengamos. Dios no puede tolerarlos, porque Dios no puede tolerar el pecado. Es decir, que Él no puede tolerar algo que se baje de su estándar de perfección. Y por eso cada uno de nosotros necesitamos de Jesús. Si no has confiado en Jesús, es un buen momento para que confíes en Él. Tú necesitas depender de Jesús, tú necesitas confiar en Jesús. Y ahora veamos lo que es el costo del discipulado. ¿Qué implica? Confío en Jesús y ahora decido ir tras Él y ser un discípulo. ¿Qué implica esto? Entonces, lo primero que implica ser un discípulo de Jesús es la oración. ¿Qué tanta comunión tenemos como creyentes con nuestro Maestro? ¿Qué tanta comunión tenemos como creyentes con Dios? La oración es el medio de comunicación. Va de aquí para allá. Y la lectura de la palabra va de allá para acá. ¿Qué tanto estamos dedicando tiempo a la oración? Ese es un costo que al ser discípulos debemos entender. Marcos nos ilustra que muy temprano en la mañana Jesús iba y tenía ese momento de comunión con su Padre. Sus discípulos también al verlo a él orando le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Y vemos la oración modelo que se conoce como el Padre Nuestro. Entonces nos dio un modelo para que oremos, no para que la continuemos haciendo igual siempre. Entonces un discípulo tiene que entender que ser discípulo implica oración.
¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo a la oración? ¿Qué tanto oramos? Algo que podemos hacer es lo que el Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Oren en todo momento. Oremos en todo momento. Voy saliendo. Oro. La oración no nos quita el tiempo. Cerramos los ojos para no distraernos, pero no significa que si no cerramos los ojos no podemos orar. ¿Qué tal si vas conduciendo o vas caminando en la calle? Obviamente no puedes cerrar los ojos, pero sí puedes orar. Entonces, la oración la podemos hacer en todo momento. Vas caminando y te acuerdas de algo, ora. Así como cuando vas caminando y ves algo que te da susto. Ay, Señor, ayúdeme. No cerraste los ojos, no te arrodillaste y esperar a que pase algo, sino sencillamente, y eso es una oración, oraste, le pediste al Padre. Necesitamos dedicar tiempo a la oración. ¿Qué podemos hacer para entrenarnos en esta disciplina de la oración? Bueno, primero que todo necesitamos poner en orden por lo que vamos a orar. Entonces, necesitamos saber por lo que vamos a orar. Vamos a orar por nuestra familia, por mis amigos, por la iglesia. Tengo entonces una libreta, puedo tomar una libreta, puedo apuntar en el celular y entonces, listo, voy a orar por mi familia. Entonces, ¿qué voy a orar por mi familia? No lo dejo así tan al aire. Debo ser específico. Oro por mi hermano. Entonces, si mi hermano no es creyente, oro por su salvación. Necesita trabajo. Oro por el trabajo. Necesitamos ser específicos y eso requiere de tiempo. También oro dándole gracias a Dios. Entonces traigo a mi memoria lo que Dios ha hecho en mi vida. Señor, muchas gracias porque este año comí bien. Puedo recordar eso. Esas cosas me hacen recordar que Dios fue fiel, ¿cierto? Y entonces puedo cantar y entonar, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo, ¿cierto? Eso es lo que podemos hacer. Un discípulo dedica tiempo a la oración. Y ese es un costo, porque muchas veces nos levantamos y vamos y se nos olvidamos y nos ocupamos de muchas cosas. Pero no estamos dedicando tiempo a lo que realmente interesa. Segundo aspecto que debemos tener en cuenta en este costo de ser un discípulo, y es el carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es mi carácter? Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces nos estaba mostrando su carácter de mansedumbre y de humildad. Y también menciona que lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí vamos aprendiendo acerca de nuestro Maestro, lleno de gracia, de verdad, mansedumbre, humildad. ¿Cómo es cada uno de nosotros en nuestro carácter? Jesús quiere pulir nuestro carácter. Quiere estar trabajando continuamente en nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de circunstancias, pero principalmente nos confronta con su palabra. Por eso es que si no leemos su palabra, muy probablemente no voy a saber que Jesús me está puliendo. Y voy a tomar las circunstancias como cosas feas y que no me parece nada chévere, y no voy a entender que Dios está trabajando en mí. Y eso es lo que nos hace diferentes un discípulo de un seguidor. El discípulo entiende que Dios está obrando en mi vida. Y muchas veces, algunas veces vamos a querer botar la toalla. No, ya, esto no me gusta.
o es muy difícil. ¿Y qué pasó con los apóstoles? El Señor Jesús murió y muchos dijeron, no, ya esto se acabó, ya. Fue un muy buen profeta, dijeron algunos. Volvamos a las redes. Y allá fueron otra vez a la barca. Ya se acabó todo esto. Pero el Señor Jesús les llamó la atención. ¿Por qué están nuevamente en sus redes? Algunas veces van a haber situaciones que se le presenten al discípulo que van a ser complejas, difíciles de tratar. Y tal vez en un momento diga, uy, no, esto como que no era para mí. Pero el Señor Jesús, en su gran misericordia y en su gran fidelidad, nos llama la atención nuevamente y nos dice, ¿por qué están nuevamente en las redes? Y nos llama y nos trae nuevamente. El discípulo es consciente de que implica esfuerzo, implica sacrificio. Y moldear nuestro carácter no es sencillo. Juan, el Bautista, reconoció esto. Dice en Juan 3:30, dice que es necesario que Él crezca, Jesús, y que yo mengüe. ¿Cómo ha cambiado Cristo tu carácter desde que comenzaste a tener una relación con Él? ¿Puedes pensar en qué ha estado obrando en tu vida, en tu carácter? Si Cristo vive en ti, ¿cuáles son algunas maneras prácticas en las que crees que podrías ser más como Él? Creo que la primera es depender más de Él. Que le conozcamos más. Si no conozco a mi maestro, no me puedo denominar un discípulo. Si no estoy creciendo en ese conocimiento, porque lo chévere de Dios es que es infinito y nunca lo vamos a terminar de conocer. O sea, siempre vamos a poder seguir aprendiendo de Él. Entonces, no vamos a decir que es que ya conozco mucho, porque mucho, comparación con infinito, siempre va a ser poquito. Entonces, ¿qué maneras prácticas estamos tomando cada uno para ser más como Cristo? En Efesios dice que debemos llegar a la estatura de Cristo y que Él está trabajando continuamente en nosotros para que lleguemos a esa estatura. Entonces, como discípulos necesitamos evaluar y entender que Cristo, que Dios va a estar trabajando en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa implica ser un discípulo de Cristo? Implica también pureza, santidad. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor, en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué es pureza? Entonces uno se acuerda y dice, no, eso es lo que le dicen a los chinos jóvenes, en todas las clases de jóvenes les dicen, sean puros. A los adolescentes, a los solteros. Pero eso aplica a toda la iglesia, porque Dios quiere que seamos puros y santos como Él. Ahora, ¿eso qué implica? Pureza. Voy a leer algo que me llamó muchísimo la atención, y dice, la pureza es el sistema de mudanza de Dios. Él muda sus muebles hacia adentro, mientras saca tus cosas fuera de la casa. ¿Qué artículos está cambiando Dios en tu interior? Tengo por allá una sala re enorme que no quiero sacar. Fea, que huele feo. ¿Qué artículos está Dios mudando? Me llamó muchísimo la atención, es demasiado ilustrativo. El deseo de Dios es continuar formándonos.
Y para eso necesita estar cambiando las cosas. Porque nacimos, y cuando nacimos, dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. No es que estuviera en fornicación o algo así, sino que el hecho de nacer, al ser hijos de Adán, venimos con una herencia de pecado. Y entonces, al confiar en Jesús nuestras vidas, al reconocer que somos pecadores y que solo Él tiene la solución, Él empieza a trabajar en nuestras vidas, porque quiere conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cómo fue la vida de Cristo? Limpia y sin pecado, pura. Entonces, cuando hablamos de pureza, es que Dios quiere estarnos transformando continuamente. ¿Qué está trabajando Dios en nuestra vida? ¿Qué necesitamos sacar? Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que dice, el Señor quiere que yo este hábito lo esté quitando. Este hábito no es bueno. O este hábito no necesariamente es malo, pero para mí sí es tropiezo porque me está quitando tiempo en mi relación con Dios. Entonces debo quitar ese hábito. O debo poner límites. Y obviamente pureza también implica la parte moral. Y no es solamente para los adolescentes, no es solamente para los solteros, es para cada uno de nosotros, absolutamente para todos. ¿Cómo me debo cuidar yo, hombre casado, de estar continuamente con los ojos en mi esposa? Pues, si voy por el camino y veo personas, mujeres, con muy poca ropa, pues sencillamente volteo la mirada, trato de cuidarme. Eso implica pureza. Y solamente el Señor nos puede ir puliendo a nosotros, puede ir mudando esos muebles que necesitamos ir sacando. Mientras más cedamos o entreguemos el control al Espíritu Santo, mayores van a ser nuestros cambios. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llamar la atención. Cuando vemos situaciones que nos pueden llevar a pecar, el Espíritu Santo es el que nos llama la atención. Si me sacó la piedra mi hermano, entonces el Espíritu Santo nos llama la atención a que no nos enojemos más contra Él. Y debemos pedir perdón a Dios y pedir perdón a mi hermano. Necesitamos dedicar tiempo a la oración. Necesitamos entender que nuestro carácter va a ser formado. Necesitamos entender que necesitamos ser puros, santos delante de Dios. Eso es lo que implica ser discípulo. Vamos a ver un cuarto punto. Y dice, ¿qué es el servicio? Un discípulo evalúa el servicio o se pone a disposición al servicio. Dios nos ha dado talentos. ¿Y los talentos para qué son? Para que podamos subsistir, ¿cierto? Hay personas en las que su mayor talento es trabajar con las manos, hacer cosas, y entonces de esa es la manera en la que se gana su sustento. Hay otras personas que tienen diferentes talentos. Dios nos ha dado multitud de talentos, no a solo uno, sino a cada uno de manera diferente. Entonces, Dios nos ha dado talentos, podemos poner al servicio esos talentos. Pero una vez hemos confiado en Cristo, nos dio su Espíritu Santo para que le estemos escuchando. Él nos llama la atención, nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y también nos dio dones. Los dones es lo que viene en el paquete, un regalo que nos da
para que pongamos al servicio, y los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos poniendo nuestros dones al servicio? Así como yo tengo habilidades, entonces para trabajar uso mis habilidades en mi trabajo, entonces de la misma manera coloco mis dones al servicio de la iglesia. Hemos tenido aquí en la iglesia hermanos que no solamente usan sus dones, sino que también ponen sus talentos al servicio. Hace un tiempo, ustedes se acordarán, hubo unos adornos en la iglesia para una conferencia misionera. Yo no me gusta subirme tan alto y un hermano nos ayudó con eso. Entonces, podemos poner nuestros talentos al servicio. Quiero leer Lucas capítulo 5, versículos 8 al 11. Lucas capítulo 5, versículos 8 al 11. Este pasaje sucede en la pesca múltiple que el Señor permitió. Y dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces Dios tomó los talentos que le había dado a Pedro, pues él era pescador, y transformó estos talentos para su obra. Le dijo: desde ahora le haré pescador de hombres. Ahora, sabemos que Pedro no era uno de los más educados de la época, pero cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos que algunas personas se preguntaban y decían acerca de Pedro: ¿y estos no son hombres, personas de pueblo normal? ¿Por qué hablan tan elocuentemente, con tanta propiedad, ¿cómo lo digo? Hablaban, sí, con sabiduría. Y la gente se quedaba sorprendida. Entonces Dios usó a estas personas con talentos normales para su servicio. Y hoy día tenemos el caso de hermanos que están usando sus talentos normales para la obra del servicio. Y pongo el ejemplo, una familia misionera que conocemos. Ellos, a través de su trabajo, han ido a países distantes a compartir el evangelio. Él es profesor de física y lo han contratado en universidades. Y él llega allá y él ve eso como una plataforma para servicio. Él llega allá y de una vez el Señor le permite iniciar un grupo de estudio bíblico. Llegó aquí a Colombia y aquí en Colombia también lo contrató una universidad, y apenas llegó aquí a Colombia inició un grupo de servicio, de estudio bíblico. Y hoy hay una pequeña iglesia en su casa. Podemos usar nuestros dones. Ahora, no estoy diciendo que entonces todos tienen que salir del país porque esa es la manera de hacerlo. No, cada cosa el Señor va orientando a cada uno de manera diferente. Pero nuestros dones sí pueden ser una plataforma para el servicio y la obra del Señor. Quizá el Señor hoy te está llamando y te está diciendo: yo te di estos dones y te di estos talentos. Te necesito en tal parte. ¿Estás dispuesto? Estos amigos, si no hubiera sido por la profesión de él, por ese talento que Dios le dio, probablemente no hubieran podido ir hasta estos lugares. Y nunca es tarde para ponernos al servicio del Señor.
Tenemos otros amigos, también misioneros. Tienen alrededor de entre 50 y 60 años, no sé bien la edad. Y a esa edad se fueron como misioneros. Nunca es tarde. Y han estado aprendiendo. Ya cada vez les vemos más canitas. Pero siguen aprendiendo. Nunca es tarde para ponernos al servicio. Y Dios quiere que nos pongamos a su servicio. Entonces, ¿qué implica el costo de ser discípulo? Entonces, debemos orar, nuestro carácter va a ser moldeado, debemos ser puros, debemos estar al servicio. Y sigamos con la quinta característica. Debemos poner en orden nuestras prioridades. Necesitamos poner en orden nuestras prioridades. Un discípulo necesita poner en orden sus prioridades. Hemos escuchado que Dios es un Dios de orden. Y ciertamente cuando vamos en la Biblia y la estudiamos, ciertamente encontramos que es así. Ahora, no siempre nuestro orden es el orden de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que nuestro orden es el mejor, pero el orden de Dios es el mejor. Y uno podría decir, en la creación hizo todo muy bonito, pero ¿por qué hizo primero las plantas y luego el sol? No debería ser al revés, las plantas necesitan del sol para subsistir, y luego si hubiera creado primero el sol y luego las plantas. Pero Dios en su sabiduría decidió primero crear las plantas, y al día siguiente creó las dos grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día y la luna para que señorease en la noche. El orden de Dios. Debemos definir y poner orden a nuestras prioridades. Cuando escudriñamos las Escrituras, y la palabra escudriñar quiere decir como escarbar, cuando vamos y escarbamos encontramos tesoros en la palabra de Dios. Y encontramos y vemos cuál es el orden que Dios quiere para las cosas. Cuando le ponemos primero a Él, Él se va encargando de ir organizando el resto. Pero primero necesitamos ponerlo a Él. El discípulo, así como leíamos en el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Es decir, no, el que no deja todo atrás y pone primero a Dios no puede ser discípulo. El discípulo necesita primero poner a Dios. Cuando ponemos entonces primero a Dios, vamos a encontrar en la Biblia el orden que nos da para nuestra familia. Amen a sus esposas, esposas sujétense a sus maridos, hijos sujétense a sus padres, obedézcanles, porque esto es bueno y agradable al Señor. Entonces, cuando vemos este orden que Dios establece, que a veces como que no nos encaja mucho el orden, ¿cierto? A veces como que, pero estarle obedeciendo a mi papá, no, pero mi esposa, ya la conocí más, ya se me hace más difícil amarla. Algunos dirán. El Señor me ha ayudado muchísimo y le doy muchas gracias a Dios por mi esposita. Ahora, no estoy diciendo que me ha ayudado muchísimo porque ella sea difícil, no, para nada. Lo digo es precisamente por mi carácter, porque mi carácter necesita ser moldeado. Y Dios sabía quién necesitaba de esposa. Y mi bella esposa, doy gracias a Dios por mi esposa y la familia que me ha dado. Necesitamos poner en orden nuestras prioridades. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el orden? Necesito orar, necesito conocer a mi maestro, necesito conocer qué es lo que él dice. Si no lo escucho, no voy a saber qué es lo que debo organizar. Hace
un tiempo atrás tuve un trabajo de mantenimiento de computadores. Pues lo hacía independiente y digamos que esa era una forma de sustento que yo tenía en ese momento. Y a veces tenía amigos en los que buscaban consejo y me decían, uy Samuel, voy a comprar un computador. ¿Qué computador compro? Entonces yo les preguntaba, bueno, hacía una serie de preguntas para saber realmente qué era lo que necesitaba, porque yo podía sugerirles una super máquina, súper costosa, pero que no la iba a usar. Entonces empezaba a indagar qué era lo que él necesitaba para así mismo sugerirle algo adecuado. ¿Qué hubiera pasado si esta persona va y me pregunta y sencillamente ni sigue el consejo ni nada, sino va y compra lo que quiere? Pues ¿para qué pide consejo? El poner en orden nuestras prioridades es sencillamente poner y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esta vida que me has dado? Porque Él es el que nos da la vida. Preguntémosle, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Y Él nos va a ir mostrando paso a paso lo que debemos hacer. No esperen que Él les muestre, no, digamos si tiene 30 años, que le muestre de una vez a los 50 años. No, Él nos va mostrando poco a poco lo que debemos ir haciendo en nuestras vidas. Y son pasos que debemos ir tomando, confiando en Él. Pero si no los hago, yo puedo llegar y orar y decir, uy Señor, ¿qué es lo que tú quieres este 2020? Ya empezamos nueva década, mejor dicho, ahora sí voy con toda. Y el Señor te muestra a través de la Biblia algo y tú dices, uy, no, pero eso es más difícil. No, deme otra. Necesitamos obedecer. El discípulo aprende a obedecer. Y eso es poner en orden nuestras prioridades. Cuando yo voy y digo, uy, no, es que quiero comprar tal cosa. Y el Señor me dice, es un buen gusto, pero pon primero esto. Y tú vas y la compras. Entonces no estoy haciendo nada. ¿Qué podemos hacer? Algo que podemos hacer con esto de prioridades es poner en una hoja esa lista de prioridades, de cosas lo que voy a hacer. Piensa en un mes, en 2 meses, en un año. Coloca esa lista de prioridades y comienza a orar al respecto. Ahora, no es, Señor, cúmpleme esta lista, sino, Señor, ¿qué es lo que quieres? En mi mente ha venido esto, pero tú puedes cambiar esa lista, puedes tachar, puedes hacer lo que quieras. Pero entonces debo ser moldeable a lo que Él desee poner en el camino. Hay veces el plan puede ser, uy, Señor, quiero ahorrar para, no sé, X propósito. Y llega y me enfermo. Pues ahí se fue el ahorro. ¿Qué es lo que quiero poner en mi vida? Debo poner primero al Señor. Y Él nos va mostrando poco a poco qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos ser perseverantes. Entonces, listo, voy a hacerme el propósito de, lo primero era oración, entonces voy a hacerme el propósito, voy a sacar mi lista de oración y voy a sacar un tiempo todas las mañanas para orar. Debo ser perseverante, levantarse temprano no es fácil. Bueno, a algunos se les facilita, a mí no. Debo ser perseverante. Dice, como leía en Gálatas 6:9, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a ver los resultados. Y finalmente, el que envuelve toda esta parte es
El costo de la dependencia. Qué rico ser independiente, ¿cierto? Es que yo soy mi propio jefe. Pero el Señor quiere que seamos dependientes de Él. Y es necesario que dependamos continuamente de Él. Cuando nosotros dependemos de Él, es cuando decimos, Señor, aquí tengo esto, y es lo que yo veo en el momento, pero ¿qué es lo que tú quieres? Cuando yo soy dependiente de Él, es cuando yo veo circunstancias, situaciones, y digo, Señor, no le veo el derecho a esto, pero sé que tú sí tienes el derecho, porque eres un Dios de orden. Dios nos muestra lo que Él quiere para nuestras vidas. Primeramente a través de su palabra, también nos va moldeando a través de circunstancias. Pero necesitamos ser dependientes de Él. En Hechos 1:8, hablando acerca a sus discípulos, acerca de la obra en la cual les estaba encomendando, les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios les estaba dando el poder para hacer esa obra. Cuando dependemos de Él, Dios nos da las fuerzas necesarias para hacer lo que Él quiere. Necesitamos depender de Él. En eso está la dependencia. Y a veces la dependencia nos toca a la mala. ¿Y por qué lo digo? Voy a dar un ejemplo. Los que han sido estudiantes de instituto bíblico tal vez me entenderán mejor. Y es que a veces uno, estando en instituto bíblico, no tiene los ingresos que uno quisiera tener. Y ahí le toca depender a uno porque no hay forma de sacar plata. Pero el Señor es fiel proveyéndonos. Es fiel tratando nuestro carácter. De los tiempos que yo más he disfrutado en la vida ha sido el instituto bíblico. Porque aprendí a conocer más a mi Señor. Ahora, no estoy diciendo que si nunca han estado en un instituto bíblico no van a conocer a Dios como el que estuvo en un instituto bíblico, no, para nada. Dios tiene sus maneras y enseña de maneras diferentes a cada uno. Pablo estuvo aparte con el Señor un tiempo. Juan Marcos fue restaurado, muy probablemente por Pedro. Pero Dios nos va a encomendar tareas y nos da las herramientas necesarias para cumplirlas. ¿Cómo están nuestras vidas en cuanto al discipulado? ¿Realmente sentimos que somos discípulos del Señor? ¿O sería un muy buen propósito este año decir, Señor, quiero ser más a tu imagen? El conocer a Dios nunca será un mal propósito. Y siempre puedes arrancar hoy. ¿Qué tanto le estamos conociendo? Y luego, esto era como armando un cuadro de lo que el Señor nos estaba diciendo acerca de planeemos lo que implica. Entonces nos mostró el cuadro de la torre, de aquel que va a edificar, que si no planea bien, tal vez algunos van a venir a burlarse y decir, uy, no pudo completar con la tarea. Y luego habla acerca del rey, nos muestra este otro escenario. Y luego en el versículo 32 dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, el ser discípulo del Señor implica básicamente renunciar a mis propios propósitos y planes. Y ahora dirán, uy, pero eso no es muy chévere porque
pues a mí me gusta tal y tal cosa. Claro, Dios nos dio gustos. Pero cuando nos sometemos a Él, Él nos da deleite. Y nos podemos deleitar, y esas cosas que nos gustan, que son honestas delante de Dios, que son puras delante de Dios, Él las va a cumplir. Es cuando vemos allí lo que nos dice en Salmos, que Él, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque mi corazón está en línea con lo que Dios quiere y eso me causa deleite y yo lo voy a poder disfrutar. Luego dice el versículo 34 y 35, buenas las almas, si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora habla, listo, ustedes son discípulos, pero necesitan dar sabor. Que ustedes sean diferentes. ¿Por qué nos reconocen en nuestros trabajos? ¿Por ser igual que el resto de trabajadores? ¿O nos reconocen porque, oiga, ese cristiano sí que trabaja? Ahora, no estoy diciendo que entonces que sean excesivos y que entonces dejan a un lado a la familia, porque ahí viene nuevamente el orden. Dios ha establecido orden. Yo debo ser excelente en mi trabajo. Hace poco leía un artículo y decía un empleador, decía, tengo rabia porque hay un empleado que trabaja de 8 a 5 y no trabaja hasta más tarde. Y entonces alguien le respondió y le dijo, si él es excelente en tu trabajo, no tiene por qué trabajar hasta más. De nosotros como creyentes también deberíamos ser excelentes en nuestro trabajo. Y muchas veces, si estamos trabajando para una empresa, muchas veces no va a ser necesario quedarnos hasta tarde porque hemos sido excelentes en nuestro trabajo. Obviamente hay escenarios, hay circunstancias, a veces se presentan cosas difíciles que pues tienen otro manejo. Pero nuestra norma, nuestra regla no debería ser, bueno, llego, hago visita, saludo al uno, saludo al otro, luego miro algo en el computador, volteo, reviso correo, no sé qué, y luego sí empiezo a trabajar. Sino nuestra labor para lo que nos han contratado es para cumplir una labor. Entonces, si yo tengo un horario, puedo cumplirlo confiadamente porque estoy cumpliendo con mi labor. En los trabajos en los que aplica, nuevamente digo. Pero yo como creyente sí debo ser reconocido por ser siempre excelente en mi trabajo. De esa manera estoy siendo diferente. Ahora también, ¿qué tal lo que yo estoy hablando? ¿Mis amigos, mis compañeros de trabajo saben que soy creyente? ¿Les he compartido alguna vez acerca de Cristo? ¿O sencillamente, sí, yo soy creyente, pero tolerable con todos? ¿Has compartido alguna vez a tus compañeros acerca de Jesús? Eso significa ser sal. Que mostremos la diferencia. Cuando vivimos conforme a la palabra, cuando somos sus discípulos, vamos a ser diferentes. No podemos ser iguales. Eso va a mostrar que somos diferentes. Y yo puedo decir que soy cristiano, pero si con mis obras estoy pisoteando el nombre de Cristo. O estoy siendo partícipe de que otras personas pisoteen el nombre de Cristo porque no estoy siendo de testimonio. Yo debo ser testimonio. Quiero cerrar con Salmo capítulo 81.
Salmo 81, del versículo 8 al 12. Y dice el Señor, dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. El Señor nos llama la atención, y cuando hablo de llamar la atención no significa un regaño, sino que quiere que le pongamos atención. Y Él nos llama la atención a escucharle. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice el versículo 11, pero mi pueblo, ¿qué pasó? No oyó mi voz, e Israel no me quiso. Tristemente, hay creyentes que creen saber más que Dios. Listo, tú me salvaste y en eso tienes todo. Pero, Señor, es que si yo hago esto, tal vez me puede salir mejor. Y eso hizo el pueblo de Israel. Dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. El discípulo está dispuesto a escuchar a su maestro, el discípulo está dispuesto a ser corregido. Porque muchas veces, a veces tenemos que tomar decisiones y en la Biblia no dice exactamente: Samuel, tienes que hacer esto y esto y esto. Y a veces tomamos una decisión que no fue la mejor. Pero el Señor nos puede cuidar de muchas cosas. Ahora, nuestra vida no debe estar continuamente en que tomamos siempre como que la mala decisión. Si mi vida está continuamente en eso, entonces significa que estoy haciendo algo mal y que tal vez no estoy escuchando bien. Dios quiere que le escuchemos. Ahora, Él no nos obliga a que le escuchemos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Dios quiere que le escuchemos. Y como discípulos necesitamos evaluar los costos. ¿Qué implica ser un discípulo? Que oremos, nuestro carácter sea formado, seamos puros, sirvamos, pongamos orden y seamos dependientes de Dios. Mis hermanos, tarea fácil no es, porque ser un discípulo no es sencillo. Así como vivir la vida cristiana es completamente imposible en nuestras fuerzas. Pero Dios nos ha dado herramientas. Nos ha dado su Espíritu, que siempre nos está llamando la atención, nos está guiando. Dependamos de Dios y no nos quedemos como seguidores, sino seamos sus discípulos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y qué chévere que nos permitió tener este mensaje, uno para final de año y otro para inicio de año. Vamos a orar y que el Señor les bendiga. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos regalas y tu misericordia, tu bondad. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser sal, ayúdanos a ser luz y que seamos tus discípulos, Señor. Vemos en tu palabra muchos ejemplos de ser discípulos y el costo que implicó, pero también el beneficio que disfrutaron. Gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús. Amén.